riesgo de trabajo y género. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un honor para mí participar de este congreso que nos llama a tratar una temática que es impostergable: la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la salud y seguridad del trabajo, un sistema que ha sido construido históricamente sobre parámetros masculinos y que a la fecha genera diferencias estructurales. Hablar de géneros y riesgos de trabajo supone visibilizar las diferencias a las cuales se encuentran expuestos hombres, mujeres y diversidades, las que no puede abordarse desde una mirada neutral o uniforme, para que las políticas públicas y la reparación y la prevención sean efectivas. ¿Dónde está el cosito? Gracias. Ay, ¿qué dice? Ay, perdón. Ahí está. Perdón. Bueno. Así, desde el marco internacional, la Organización Internacional del Trabajo es clara al afirmar que reconocer las diferencias, inclusive en la fuerza laboral, las diferencias de género, es esencial para garantizar la seguridad y salud de todas las personas que trabajan. Así, el convenio 155 y 187 relativo a la seguridad y salud del trabajo, el 100 y el 111 relativo a la igualdad y no discriminación, el 190 y la recomendación 206 sobre violencia y acoso laboral, y el reciente convenio 192 de este año, en su artículo 4, inciso F, respecto a los peligros biológicos, dice que es importante en la política asegurar, cuando proceda, una perspectiva que tenga en consideración a todas las personas trabajadoras e incluya los diferentes niveles de exposición y riesgo a los que se enfrentan hombres y mujeres, siendo esto la normativa central de esta perspectiva. Hay una clara necesidad de reconocer y dar un enfoque sensible a las cuestiones de género para identificar con mayor precisión los riesgos, los peligros y las consecuencias por una exposición diferenciada a distintos agentes, tanto biológicos, químicos, físicos y psicosociales, que requieran una estrategia de prevención específica. Todas las políticas de seguridad y salud deben basarse en información precisa y detallada, que a la fecha es realmente escasa y que, a pesar de haber habido avances en esta cuestión, debe hacerse más. Sin ir más lejos, desde el año 2022, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no emite un informe de situación de género de nuestro país. Sin dudas, esto afirma una vez más el poco compromiso que tiene nuestro país con esta perspectiva. Dentro de este informe podemos ver que existen distintos tipos de segregaciones, tanto vertical como horizontal, en el mercado laboral. Cuando hablamos de segregaciones horizontales, vemos profesiones masculinizadas y feminizadas que por lo general se deben a estereotipos socioculturales. Y cuando hablamos de la segregación vertical, encontramos que menos mujeres ocupan puestos de decisión en comparativa a los hombres, y esto muchas veces se ve reflejado por la dificultad de conciliar las tareas profesionales y de cuidado. Asimismo, vemos una brecha salarial en donde en un mismo trabajo y mismas responsabilidades, por lo general los hombres tienen un promedio de salario mayor en comparación a las mujeres. Y por último, también podemos ver la subrepresentación sindical, donde, a pesar de las mujeres ser un tercio de las trabajadoras afiliadas, solo el 18% cumple con puestos de decisión, y solamente el 5% de los sindicatos se encuentran conducidos por una mujer. Respecto a los datos de exantibilidad de este informe, podemos ver que dentro de un promedio de 10 millones de personas trabajadoras, solo el 42,4% es la población cubierta son mujeres, y la contingencia es del 28,1% de notificadas. Mientras los varones se concentran en trabajos masculinizados como el agro, la construcción, el transporte, donde de repente los riesgos de exposición a tóxicos y accidentes laborales son mayores, las mujeres nos concentramos en el sector de servicios. Así, el 60% de las mujeres aproximadamente tienen profesiones completamente feminizadas, en donde prestan tareas de sanidad, educación, cuidado de ancianos, de niños y servicio doméstico.
cuestiones que son secciones del mercado laboral que son poco reguladas, poco estudiadas y poco reconocidas, lo que hace que no se puede visibilizar los riesgos laborales a los cuales ellas se enfrentan. No es menor recalcar que la mayoría de estos informes diferencia a las personas de manera binaria, es decir, hombres y mujeres, invisibilizando una vez más las diversidades de géneros y el colectivo LGTBI+. Sin duda, necesitábamos una reforma estructural del sistema de riesgo de trabajo que abandone el enfoque biologicista y restrictivo. Dentro del nuevo baremo, el 549/25, que recién habló mi compañera, en los considerandos podemos ver que se hace referencia a que se necesitaba una reforma teniendo en cuenta el paso del tiempo, el progreso de los avances tecnológicos y médicos en materia laboral, pero ni siquiera se ha nombrado la palabra género. Sin duda, una mirada ausente. Nuevamente encontramos un baremo con un enfoque androcéntrico que pone al hombre como posición de referencia, teniendo un impacto negativo en las mujeres que trabajamos. Un baremo falto de prevención que debió tener en cuenta que una adopción a un enfoque neutral en los géneros puede derivar en la involuntaria omisión de las particularidades que presentan las mujeres trabajadoras. En los riesgos psicosociales, nuevamente vemos que los mismos no se encuentran incluidos en la normativa argentina, riesgos a los cuales las mujeres estamos más expuestas a estos riesgos que también son menos conocidos. Y esto es así porque a pesar de que en una misma exposición entre un hombre y una mujer podamos ver que tengamos misma exposición y misma consecuencia biológica, la realidad es que muchas veces la consecuencia social no es la misma y el impacto puede ser distinto, ya que según el INDEC, a la fecha las mujeres continuamos generando el doble de tiempo de cuidados y responsabilidades familiares que los varones, la llamada doble presencia, en casa y en el trabajo. Determina condiciones laborales específicas y genera riesgos de género. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las mujeres que trabajan, por ejemplo, en sanidad y educación, trabajos que en muchos casos representan una prolongación de las tareas tradicionalmente asignadas a ellas, el agente de riesgo, por ejemplo, en desinfectantes o esterilizantes, puede comenzar en el trabajo formal y extenderse a las tareas domésticas. Todos los agentes presentan riesgos específicos en embarazo, en lactancia, no se contempla el daño a nivel gestacional del feto ni pérdida de embarazo por accidentes de trabajo. Tampoco se contempla la concausa y los factores extralaborales a la hora de reparar. El listado de enfermedades profesionales tampoco incluye daños a la persona gestante o al feto, salvo en la radiación ionizante. La evaluación de los riesgos debe verse de manera dinámica a la hora de hablar de una persona gestante, ya que los equipos, herramientas y medidas de seguridad, por lo general, no están preparados para el cuerpo de una persona que gesta, lo que los puede tornar incómodos e inseguros. Respecto a las sustancias químicas, podemos ver que las mujeres podemos ser más vulnerables, ya que debido a lo que es la absorción, la metabolización y la eliminación de toxinas. Así, las mujeres tenemos una piel más fina que los hombres, también tenemos mayor grasa corporal y en caso de químicos liposolubles, esos agentes de riesgo se incorporan en lo que es la grasa, generando un efecto tóxico retardado a la hora de la eliminación. También podemos ver que las mujeres tenemos una menor actividad enzimática hepática, lo que puede generar mayor posibilidad de enfermar. Así, las patologías más frecuentes a las que nos encontramos expuestas las mujeres, por lo general derivan en enfermedades profesionales que al día de la fecha no se encuentran reconocidas, como ser trastornos musculoesqueléticos, problemas dermatológicos. Las mujeres tenemos un 50% más de dermatitis que los hombres, problemas en el uso de la voz, cánceres específicos,
problemas en la salud reproductiva, infertilidad, daños al feto, malformaciones, abortos espontáneos, discriminación, acoso sexual y violencia sexual. La ocupación de las mujeres deriva en enfermedades profesionales y al no haber un estudio al respecto, se han hecho estimaciones internacionales donde se cree que las enfermedades profesionales tienen una incidencia de 5 a 20 veces mayor que los accidentes de trabajo. Por último, el diseño de los puestos de trabajo desde la organización de espacios, procurando por los horarios, los equipos y los elementos de seguridad, se han pensado siguiendo un modelo masculino de trabajador. Gran cantidad de tareas carecen de diseños ergonómicos inclusivos, se diseñaron décadas atrás, teniendo en cuenta al hombre y sus medidas antropométricas, a pesar de que las mujeres hoy representamos casi el 50% de la fuerza laboral, donde muchas veces debemos adaptarnos a lugares que se crearon históricamente pensando en los hombres. Las herramientas manuales tienen parámetros masculinos. La organización de tiempo presume una disponibilidad completa por parte de la persona trabajadora, lo que imposibilita muchas veces conciliar las tareas laborales y familiares. Y los valores límites para la exposición de sustancias tóxicas y físicas no tienen en cuenta la posibilidad de que nos afecte de manera diferente. Frente a este panorama, es imperiosa la necesidad de avanzar hacia una reforma estructural del sistema de riesgo de trabajo que genere una incorporación explícita de la perspectiva de género, un reconocimiento de riesgos psicosociales, diseños ergonómicos inclusivos, protocolos específicos para embarazo y lactancia, datos segregados por sexo, género y sector, paridad en los comités mixtos de seguridad y salud, protocolos contra la violencia y el acoso laboral y medidas de conciliación familiar. Incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la salud y seguridad del trabajo no es una acción meramente declarativa, sino es una exigencia concreta para garantizar el derecho humano a un trabajo digno, seguro y saludable. La protección del trabajo femenino y de las diversidades exige reconocer las diferencias para poder lograr una igualdad real. Muchísimas gracias.